Bueno, el sutta que voy a leerles ahora es un sutta que nunca les leí. ¿Sí? Hay varios suttas que vamos a leer en este retiro que nunca se los leí. ¿Sí? Este sutta es un sutta que tiene algunos temas controvertidos. ¿Sí? Que una parte del sutta parece haber sido un agregado posterior. Ahora, a medida que lo vamos leyendo, se van a ir dando cuenta, ¿sí? Okay. Se llama Vitakka Santana Sutta, ¿sí? Esto es removiendo los pensamientos distractores. Es el Majjhima Nikaya número 20 y dice así: he oído que en una ocasión estaba el bienaventurado en el monasterio de Anathapindika en el bosque de Jeta en Savatthi. Allí se dirigió a los monjes. Sí, señor, respondieron los monjes, y el bienaventurado dijo: cuando un monje está aquietado o concentrado en la mente elevada, hay 5 temas a los que debería atender en el momento adecuado. ¿Qué 5? Se puede dar el caso de que ciertos pensamientos inútiles, malos, compuestos de deseo o codicia, aversión e ilusión, aparezcan en la mente del monje mientras éste se halla refiriéndose y atendiendo a un tema en particular. Él debería apartarse de este tema y atender a otro que sea útil. Cuando está atendiendo a este otro tema, apartado del otro, en relación con lo que es útil, entonces los pensamientos malos e inútiles, compuestos de codicia, aversión e ilusión, son abandonados y cesan. Con el abandono, él aquieta su mente desde dentro, la calma, la unifica y la aquieta. ¿Sí? Una forma distinta de hablar. No son las 6, ahora van a ver. ¿Sí? Entonces lo que está diciendo es que se produce un reemplazo. Entonces hay algo que uno tiene, cualquier tipo de pensamiento en relación a la codicia, el deseo sensual, digamos, la aversión y la ilusión, en términos todo lo que sea referido a la avidez, uno abandona eso, ¿sí? Y lleva la mente al objeto de meditación, a un estado sano. Ahora vamos a ver, van a ver que esto se va desarrollando. De la misma forma que un carpintero o su aprendiz usarían una pequeña estaca para extraer, expulsar y sacar una grande, así, si ciertos pensamientos inútiles y malos, compuestos de codicia, aversión e ilusión, aparecen en la mente de un monje mientras éste se halla refiriéndose y atendiendo a un tema en particular, él debería apartarse de este tema y atender a otro que sea útil. Cuando esté atendiendo a este otro tema, apartado del otro, en relación con lo que es útil, entonces los pensamientos malos e inútiles compuestos de codicia, aversión e ilusión son abandonados y cesan. Con el abandono, él aquieta su mente desde dentro, la calma, la unifica y la concentra, ¿sí? Es decir, la compone, se vuelve compuesta la mente. Entonces, fíjense que también lo que está diciendo acá es que, un poco lo que ayer le decía en las instrucciones, nosotros tenemos 2 tipos de atenciones, Yoniso Manasikara y Ayoniso Manasikara. Atención sana y atención insana. Entonces lo que está diciendo es que cuando surge una distracción, cualquiera que sea, si yo le dejo de prestar atención, no la alimento, le estoy quitando nutrimento. ¿Sí? Porque tomo contacto con ese pensamiento malsano, le empiezo a prestar atención y empiezan a surgir la proliferación mental a continuación de eso. Eso se inicia porque hay un contacto. Ahora, yo puedo notar esa distracción, tomo contacto con la distracción, la abandono y retorno al objeto de meditación y tomo contacto con el objeto de meditación. Entonces ya no hay alimento para ese pensamiento malsano, porque no le estoy prestando atención. Entonces eso es Yoniso Manasikara.
¿sí? Prestando atención sana a algo que desarrolla la mente. Si ciertos pensamientos, el segundo, ¿no? Si ciertos pensamientos inútiles, malos, compuestos de codicia, odio e ilusión, aún aparecen en la mente del monje mientras éste se halla atendiendo a este otro tema que sea útil, debería examinar los inconvenientes de estos pensamientos. En verdad que estos pensamientos míos son inútiles, estos pensamientos míos son dignos de censura, estos pensamientos míos traerán sufrimiento. Y mientras los inconvenientes de examina los inconvenientes de estos pensamientos, estos malos e inútiles pensamientos compuestos de codicia, odio e ilusión son abandonados y cesan, con el abandono, él aquieta su mente desde dentro, la calma, la unifica y la concentra. Es decir, que el segundo método hay una cierta ponderación. Pensando no tiene mucho sentido. Cuando te vuelve a unir. Claro, entonces puede ser que vuelva, entonces por un momento puedo establecerme en decir, bueno, ahora no es el momento de pensar sobre la rotura del vidrio del auto. ¿Sí? Porque no se soluciona nada, no tengo acción directa. Y si nos damos cuenta, nos vamos a ver que muchas veces en la vida la mente está tratando de resolver cosas que en el momento no se pueden resolver, produciendo un montón de ansiedad, ¿sí? Preocupación. Entonces, es un buen ejercicio cuando nos encontramos con la mente divagando sobre las posibilidades futuras, si no hay, sean estas buenas o malas, Ojo, porque no estamos hablando solamente de una preocupación, sino también de ¿a dónde me voy a ir de vacaciones? Y entonces empiezo a pensar sobre eso. Uno es aversión, el otro es el deseo sensual de estar en otro lado. Pero alimentar eso, que no tiene resolución inmediata, que no es lo que estoy atendiendo porque estoy sentado en meditación en ese momento, va a producir que la mente se inquiete. ¿Entienden entonces por qué uno se retira y el celular lo puede usar? Poder usarlo, sos grande, pero vos sabés qué es hablar 2 minutos con una persona, cuánto tiempo para que la mente se calme y salga de eso. Por eso se está tratando de dar las mejores condiciones para que la mente pueda calmarse más fácilmente. No es un tema de prohibir, es un tema de facilitar el trabajo en el retiro. Lo mismo lo de hablar. Una conversación vana puede hacer que la mente esté en el barro un montón de tiempo. Así como una mujer o un hombre aficionada a los adornos estaría horrorizada, humillada y disgustada si la piel de una serpiente o de un perro o de un ser humano fuera colgado de su cuello, así también, si en la mente de un monje que está atendiendo a este otro tema relacionado con lo que es útil aparecieran pensamientos malos e inútiles compuestos de codicia, odio e ilusión, él debería examinar los inconvenientes de tales pensamientos. En verdad que estos pensamientos míos son inútiles, estos pensamientos míos son dignos de censura, estos pensamientos míos traerán sufrimiento. Y mientras examina los inconvenientes de estos pensamientos, estos malos e inútiles pensamientos compuestos de codicia, odio e ilusión, son abandonados y cesan. Con el abandono él aquieta su mente desde dentro, la calma, la unifica y la concentra. Entonces fíjense que siempre el remate de cada uno de los métodos o las formas es, fíjense, con el abandono él aquieta su mente desde dentro, la calma, la unifica y la concentra. Con el abandono. Cuando se abandona ese estado malsano, cuando se reflexiona sabiamente, no es el momento, la mente empieza a dar las condiciones para poder volver al objeto de meditación con ese paso de relajarse. Y entonces se dan las condiciones de que la mente se aquiete sola. No necesito hacer fuerza, no necesito hacer presión.
necesito presionar la mente para que se aquiete. Se va a aquietar en cuanto yo abandone, ¿sí? En cuanto yo observe que esos pensamientos, que dice acá que no son dignos, que son inútiles o que van a traer sufrimiento, ¿qué está queriendo decir también? De alguna manera me lo estoy tomando personal el pensamiento. Y como me lo tomo personal, empieza a generarse proliferación. Entonces, simplemente son ondas en el agua, nada más. ¿Sí? Yo donde puedo comentar algo, yo donde creo que muchas veces me pongo a hacer fuerza es por ahí suelto, reconozco y suelto la distracción, pero me pongo a hacer fuerza para volver al objeto de meditación. ¿Por qué no te relajas? Ah, Tenés que relajar la mente y tenés que relajar el cuerpo. ok. Entonces, desde esa relajación tenés que sonreír. A partir de esa sonrisa vas a ver que el amor benevolente está mucho más cerca. Ahí está. El tercero, si ciertos pensamientos inútiles, malos, compuestos de codicia, odio e ilusión, aún aparecen en la mente de un monje mientras éste se hace examinando los inconvenientes de estos pensamientos, no debería hacerles caso ni prestarles atención. Al no hacerles caso ni prestarles atención, tales pensamientos malos e inútiles son abandonados y desaparecen. Con el abandono, él aquieta su mente desde dentro, la calma, la unifica y la concentra. ¿Sí? Entonces, simplemente no presta atención. Esto también tiene podríamos decir, sus grados de observación. Por ejemplo, cuando caminamos en la meditación caminando, ¿no? Y uno camina mirando para abajo, lo que está haciendo ahora, ¿por qué no camino mirando para todos lados? Porque todo es atractivo. Ah, los pajaritos, Entonces lo que estamos tratando acá es no prestar atención ¿a qué? A lo que yo no decidí prestarle atención. Mi intención es prestar atención al amor benevolente. Lo que estoy entrenando en este caso es una mente que pueda, de manera mansa, ¿sí? Tranquila, prestar atención, no llevada de la nariz, sino de manera mansa presta atención. Entonces cuando aparece algo que no es la intención original, ok, ¿sí? Esto también se puede referir a los comentarios que aparecen en la mente. ¿Vieron? Estoy acá sentado y... ¡qué calor! El pajarito. Y esos son comentarios que tienen que ver con las 6 puertas de los sentidos. Entonces hay un sonido y la mente se mueve hacia esa puerta del sentido y regresa al objeto de meditación. Se mueve la atención, pero no se queda con el pajarito. No le presto atención. Son como comentarios que están de fondo. En el primer yana esos comentarios pueden estar todavía. Van a sentir que hay esos comentarios, qué bien que se siente, qué lindo, qué alegría. En el segundo, esos comentarios ya desaparecen o se vuelven muy esporádicos. Todavía voy a seguir oyendo, sí, todavía puedo seguir oliendo también, pero la mente ya está mucho más aquietada, más concentrada, ¿sí? Entonces es interesante aprender a no prestar atención también, porque eso es también un momento del camino donde uno, está bien, ya está, sí, es muy lindo el pajarito, ya sabemos que está ahí, pero otra vez y otra vez y otra vez está pasando otra cosa ahí. Hay encanto.
Entonces fíjense, para que la mente se aquiete, para que el samadhi funcione, exista el samadhi, yo tengo que aprender a qué? A abandonar. Tanto los obstáculos, digamos los 5 obstáculos, pero también las cosas que me atraen. Y el deseo sensual, el pájaro, en sí mismo no tiene nada de malo. Pero si yo estoy meditando, no es la intención correcta, no es la intención justa. ¿Sí? En ese momento. Es como cuando un hombre con buenos ojos no quiere ver las formas que estén al alcance de su vista y cierra los ojos o mira a otro lado. De la misma manera, si ciertos pensamientos inútiles, malos, compuestos de codicia, odio e ilusión, aún aparecen en la mente de un monje mientras éste se halla examinando los inconvenientes de estos pensamientos, no debería hacerles caso ni prestarles atención. Al no hacerles caso ni prestarles atención, tales pensamientos malos e inútiles son abandonados y desaparecen. Con el abandono él aquieta su mente desde adentro, la calma, la unifica y la concentra. 4. Si ciertos pensamientos inútiles malos, compuestos de codicia, odio e ilusión, aún aparecen en la mente del monje, aunque éste preste atención a estos pensamientos, debería relajar el proceso de fabricación de estos pensamientos. Al relajar el proceso de fabricación de estos pensamientos, tales pensamientos malos e inútiles son abandonados y desaparecen. Con el abandono él aquieta su mente desde dentro, la calma, la unifica y la concentra. ¿Sí? Entonces lo que está diciendo es que aún aparecen pensamientos. Entonces lo que dice acá es que debería relajarse el proceso de fabricación de estos pensamientos. Relajarse es tranquilizarse. Las 6 R. Ven que las 6 R están incluidos en estos 4 pasos que estamos viendo. Es reconocerlo por un lado, abandonarlo, relajarse y retornar. ¿Sí? ¿Qué es relajar? Ablandarse. Ablandar la mente. Esa sensación de amplitud. Claro, cuando vos te relajás, viene la amplitud, viene el alivio. Ese alivio, que Bhante lo llamaba el nirvana mundano, es ese alivio, porque cuando vos relajás sentís alivio. ¿Qué es lo que estás sintiendo en ese momento mental? No hay avidez. Vos te relajás, no hay avidez. Y entonces en ese momento, por eso tenés alivio. Entonces el proceso de las 6 R's están continuamente abandonando la avidez, abandonando la codicia, me gusta pensar en esto, abandonando el odio, no me gusta pensar en esto, no quiero que esto me duela, no quiero. Y la ilusión, yo soy eso. Cuando relajan, están relajando esas 3 cosas. Si me gusta no importa, si no me gusta no importa, si yo creo que soy tampoco importa. Lo que importa en ese momento es la vivencia del alivio. A través de la vivencia del alivio llega un entendimiento. Esto no es sufrimiento. Así se siente la ausencia de sufrimiento, como algo que se expande, algo muy calmo. Se están enseñando y le están enseñando a su propia mente de qué se trata una mente sin avidez. Así como un hombre que estuviera caminando rápidamente pensara, ¿por qué estoy caminando rápidamente? ¿Por qué no camino despacio? Y caminara despacio y pensara, ¿y por qué estoy caminando despacio? ¿Por qué
me paro y se parara y pensara, ¿y por qué estoy parado? ¿Por qué no me siento? Y se sentara y pensara, ¿por qué estoy sentado? ¿Por qué no me tumbo? Y se tumbara de este modo, abandonando la postura más grosera, adoptaría la más refinada. ¿Sí? Lo que está diciendo es alguien que viene del apuro a una postura más compuesta. De la misma manera, si ciertos pensamientos inútiles, malos, compuestos de codicia, odio e ilusión, aún aparecen en la mente de un monje, aunque éste preste atención a estos pensamientos, debería relajar el proceso de fabricación de estos pensamientos. ¿Sí? Fabricación o formación. Al relajar este proceso de fabricación de estos pensamientos, tales pensamientos malos, inútiles, son abandonados y desaparecen. Con el abandono, él aquieta su mente desde dentro, la calma, la unifica y la concentra. ¿Sí? 5. Este es el que es sospechoso. Si ciertos pensamientos inútiles, malos, compuestos de deseo, de codicia, odio e ilusión, aún aparecen en la mente de un monje, aunque éste se haya relajando el proceso de fabricación de estos pensamientos, entonces, apretando los dientes y presionando la lengua contra el paladar, debería aplastar, doblegar y machacar estos pensamientos con su conciencia. Al aplastar, doblegar y machacar estos pensamientos con su conciencia, apretando los dientes y presionando la lengua contra el paladar, tales pensamientos malos e inútiles son abandonados y desaparecen. Con el abandono, él aquieta su mente desde dentro, la calma, la unifica y la concentra. Lo estoy haciendo. ¿Sí? Esto está ligado a una controversia, porque hay una traducción que justamente está por ahí más basada en los comentarios de doblegar a la mente con la mente. Tratar de hacer tanta fuerza como sea posible. En yoga hay una práctica de empujar la lengua contra el paladar, porque eso, digamos, puede permitir cierto estado de concentración, pero fíjense que no tiene nada que ver con los 4 pasos anteriores. Y no estoy seguro, pero me parece que esto no aparece en ningún otro sutta en todo el canon Pali. Por eso se sospecha. Creo que hay en algún otro lado. Y fíjense el símil que usa. Como un hombre fuerte que levantara a un hombre más débil por la cabeza, la garganta, los hombros, podría derribarle, doblegarle y aplastarle de la misma forma. Si ciertos pensamientos inútiles, malos, compuestos de codicia o de ilusión, aún aparecen en la mente de la persona, aunque éste se haya relajando el proceso de fabricación de estos pensamientos, entonces, apretando los dientes y presionando la lengua contra el paladar, debería aplastar, doblegar, machacar estos pensamientos con su conciencia. Este símil aparece justamente cuando se está produciendo algo malo en los suttas, o sea, cuando se está produciendo algo que justamente tiene que ver con el sufrimiento. Es muy extraño, por eso está agregado en este sutta, digamos, como recurso para poder calmar la mente. Si yo quisiera hacer una interpretación de esto, diría que en realidad la mente, en vez de esto, necesita más energía. Es decir, yo relajo y la mente sigue con obstáculos. Por ahí lo que necesita entonces es un poquito más de energía, un poquito más de interés en el objeto de meditación. Pero el interés no es fuerza, el interés es esa curiosidad que me lleva a tener la mente alrededor del objeto de meditación. No es más presión, sino más interés. Que no tiene nada que ver con fuerza bruta, digamos, ¿no? Ni con empujar. Así, cuando un monje, prestando atención a otro tema, investigando los inconvenientes de los pensamientos inútiles, no haciéndoles caso ni prestándoles atención, relajando el proceso de fabricación de pensamientos, derribando, doblegando y aplastando su mente con su conciencia, aquieta su mente desde dentro, la calma, la unifica y la concentra. De él se dice que es un monje con dominio sobre las formas del proceso del pensamiento.
piensa lo que quiera y abandona el pensamiento que no quiera. Ha cortado el ansia, se ha despojado de los grilletes y penetrando correctamente ha acabado con el sufrimiento y acá dice el estrés. Esto es lo que el bienaventurado dijo y los monjes se deleitaron en las palabras del bienaventurado. La declaración final es un arahant, ¿sí? Es una persona que ya no tiene, no surgen en su mente estos pensamientos. Pero es muy interesante observar, entonces, que cada vez que uno hace las 6 R's, utiliza alguna de estas formas, o sea, combina estas formas, que es en realidad el noble esfuerzo, abandonar los estados malsanos que han surgido, abandonar los estados incipientes malsanos, porque a veces no son fuertes, a veces es una sensación de inquietud, de pereza, de lo que fuera. Cultivar los estados incipientes sanos, la sonrisa, y desarrollar los estados sanos que ya han surgido, el amor benevolente. Quedarse con el objeto de meditación. Ese es el noble esfuerzo. Entonces ven que ayer les decía que hay una intención que tiene que ver con estar, con el amor benevolente. Hay un esfuerzo armónico que es abandonar los estados malsanos, relajarse y llevar la mente a los estados sanos. Atención plena, que es recordar cómo se mueve la mente. Y eso da el resultado de esto, que es él aquieta su mente desde dentro, la calma, la unifica y se concentra, da el samadhi. O sea que la concentración empieza a venir sola. Es un resultado. Es un resultado cuando hay una intención saludable, sana. Cuando la atención está fuerte, activa. Cuando el noble esfuerzo auxilia a la atención. El resultado es samadhi. No son muchas cosas, ¿vieron? Es como un proceso bastante simple, pero que requiere entrenamiento y que ese proceso sea purificado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Poniéndolo en un contexto más grande, lo que nosotros estamos viendo es el óctuple noble sendero. El punto de vista correcto, que es el que inicia todo. ¿Sí? No considerar lo permanente como impermanente, no considerar lo que es satisfactorio como insatisfactorio y no considerar lo personal. Sino que es causal, condicionado. Eso me lleva a la intención correcta, por eso llevo la mente al amor benevolente. Porque la intención es sana. Entonces mi intención es estar en un estado amable, amoroso, conmigo mismo y con el resto. Después tenemos la recta palabra, o el recto hablar, o el hablar armónico, la acción armónica y el modo de vida armónico. Que en este caso, en el retiro, estas 3 cosas son más sencillas de hacer. ¿Sí? Y después tenemos los 3 últimos, que son el esfuerzo, la atención plena y la concentración. Entonces, ven que estamos entrenando el óctuple sendero en cada momento. En la meditación en concreto se nos dan estos 5, los 3 del medio, la palabra, la acción y el modo de vida, digamos,
la acción es correcta porque nos estamos sentando a meditar. No estamos hablando y el modo de vida es el que estamos teniendo en ese momento. Entonces estamos practicando el completo del octuple noble sendero. Que es, ¿qué cosa? La cuarta noble verdad que nos lleva a la tercera, Nirodha, la cesación del sufrimiento. ¿Sí? No es complejo, pero requiere determinación, ¿sí? Requiere energía, ¿sí? Y requiere, hágalo de vuelta, hágalo otra vez, hágalo otra vez, y con una sonrisa, una y otra vez. Entonces, en estos primeros días, los obstáculos son más obvios. Y uno se queja, ay, la mente, que va acá, que estoy cansado, que es típico del segundo día, estoy cansado, bueno, ok, tengo más pereza. Luego, cuando la mente se va quietando, los obstáculos también son más sutiles. No son tan obvios, porque la mente tiene más periodos más largos de estar en samadhi, de estar recogida. Y ahí hay que seguir haciendo el trabajo. Porque no es que no hay, son más suaves. Por eso la atención plena es capital. Tengo que observar cómo se mueve la mente. No importa si ese movimiento no es para tanto. Lo va a hacer. En cuanto vos lo dejes eso crecer, va a ser para tanto. Te va a hacer decir algo o hacer algo que después... Entonces uno puede detectar antes ese proceso. Lo que al principio es así, después apenas la mente se empieza a mover, ya estoy detectando avidez. En el mismo movimiento detecto avidez. Ya hago 6R y vuelvo. No dejo que eso aparezca con fuerza completa. Que surja, ya estoy notando que la mente empezó a distraerse. Aunque todavía no haya surgido ninguna imagen. Se empezó a perder esa energía de atención. Entonces ya ahí puedo relajar y volver. ¿Se entiende esto? Sí. Como introducción para el segundo día. Se ve de que empezamos con algo más vasto y vamos yendo hacia algo más sutil. Y si la mente va haciendo un buen proceso, voy empezando a tener la mente más colecta, más quieta. Entonces puedo ver, al tener la mente quieta me es más fácil ver pequeños movimientos. Al ver pequeños movimientos y abandonarlos, no surgen los grandes movimientos, que es donde yo me identifico. Yo soy de esta manera, yo soy así. Solo es un movimiento. Entonces empiezo a ser testigo de ese proceso de originación y de cese, que llamamos origen dependiente. Bien, ¿tienen preguntas? Yo una vez terminé de teórica del texto. ¿Qué quiere decir con desde dentro? Es una manera de describir la quietud que surge en la mente. Okay. Sí, entiendo. Vos podrías tener
quietud observando una vela, por ejemplo. Y a través de esa observación de la luz, la mente se aquieta. O sea, no es la luz, ¿entendés? No, es la. No es la luz, sino la atención que uno le va dando y que en algún momento Sí, sí, tac, que. Con el texto nunca dice que te pongas a como preguntar por qué. no tiene Que sentido. te corta de uno. En cuanto vos preguntas por qué, Ya está. ya está. ¿O de dónde vienen? ¿Por qué vienen todos estos pensamientos? En cuanto vos hay es proliferación. Importa cómo. Cómo está pasando lo que está pasando. Cómo me estoy tratando. Cómo me estoy hablando. Cómo me estoy sentando. Cómo es mi actitud para el objeto, con el objeto de meditación. Cómo hago lo que hago, no por qué hago lo que hago. En ese cómo hay una calidad, una determinada forma de hacer. Con la amabilidad. Ahí es cuando encontrás más al algo benevolente. Si vos te sentás como buscándolo, ansiosa y demás, no llega tanto como capaz Cuando vos lo buscas con ansiedad, lo que estás haciendo es buscar la ansiedad. y haciendo fuerza. El amor benevolente surge porque están las condiciones para que surja. A veces es una imagen y ya surgió y ya está. A veces no es necesario ninguna imagen y surge y ya está. A veces es el mero recuerdo y ya surge. Cuando la mente toma contacto con el amor benevolente, uno se siente bien. Porque ¿cómo me siento? Me siento amable, me siento paciente, me siento amoroso. ¿Cómo? Bien, ¿alguna pregunta más? A mí me quedó más claro cuando dijiste lo de caminar, que la intención, capaz que uno se distrae fácilmente mirando para Claro, y es, no, tengo problema, no. claro, aunque lo que esté pasando sea agradable. Seguro, Claro, estás caminando. seguro que sí. Quedó mucho más claro ahí la caminata en sí. Por eso no importa si uno está en un paraje precioso. Ese paraje precioso puede ser algo que continuamente tironea la mente para irse ahí. Y a veces eso es más difícil. No está pasando nada malo, pero el deseo sensual es poderoso. Tiene mucha atracción.
Bueno, compartamos mérito. Que los que sufren sean libres del sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu, sadhu, sadhu. Muchas gracias. Gracias.